Hola, buenos días a todos y a todas. Quisiera darles la bienvenida por parte del Centro Educativo. Recordarles que este curso está siendo grabado con fines meramente educativos. Al final del curso ustedes podrán encontrar el material disponible en nuestra página de internet de YouTube, bueno, en el canal de YouTube del museo. Igual recordarles, por privacidad no está permitido que puedan abrir sus cámaras, se les abrirá su micrófono cuando su participación así lo requiera. Sin embargo, no será posible que puedan abrir sus cámaras. De antemano les agradecemos mucho que puedan estar en esta sesión. Le damos la bienvenida a José Agustín Escurdia, que es nuestro ponente del día de hoy. Y bueno, les cedo la palabra, le agradezco muchísimo. Buen día. Sí, me escuchan, espero que sí. Pues gracias por la invitación para hablar de filosofía para niños. Es sábado en la mañana, el día está muy lindo. Pues bueno, yo quería compartirles un poco pues el trabajo que he venido realizando en relación a filosofía para niños. Y para ello, pues quería hacer una poca de historia. Cómo es que yo empecé a trabajar esta cuestión de la filosofía para niños, por qué, en qué contextos. Y pues, por qué es que la filosofía para niños que yo realizo tiene la forma que tiene y no, y no otra. Cuando yo estaba en la facultad, un día una amiga que daba unos cursos de verano en una primaria que se llama la Manuel Bartolomé, que está ahí en Tlalpan, creo que se llamaba Manuel Bartolomé Cosío, era el nombre completo de la escuela, me invita, me dice, oye, pues vamos a dar un curso de verano, ¿tú quieres dar un taller? Y en ese momento yo creo que estaba como en el segundo o tercer semestre de la carrera de filosofía. Entonces yo le dije, va, pero yo en realidad no sabía de qué iba a ser el taller que yo iba a dar, porque era un curso de verano. Pero pues no sé exactamente bien a bien por qué le dije, no, pues un taller de filosofía para niños. Entonces ahí un poco por intuición, un poco por no saber de qué iba a dar yo el taller, pues eso, ya tenía una propuesta de dar un taller para un curso de verano de filosofía para niños. Entonces ahí me enfrenté y trabajé con un grupo de niños, pues eso, o algunos grupos de niños, pues durante un verano prácticamente todos los días. Entonces, ¿yo qué hice en ese taller? En ese taller llegué a una estructura que la continué prácticamente igual, con algunas modificaciones a lo largo de todos los talleres que he dado en diferentes contextos, no solo con niños de primaria, sino también con niños campesinos, con niños de ciudades, con niños estadounidenses en San Miguel de Allende, en escuelas primarias, en secundarias, hasta preparatorias. Y bueno, ¿cuál era la estructura? Yo reunía a los niños, les proponía un tema o les pedía que propusieran un tema, por ejemplo, los colores, el tiempo, el infinito, y empezaba a desarrollar un debate. Ese debate era desarrollado a partir del planteamiento de preguntas. La formulación de preguntas era el resorte para que los niños empezasen a discutir, a debatir. Obviamente aquí yo ya estaba pues valiéndome de una apropiación de la mayéutica socrática, ¿no? Yo ya de una manera consciente pues empezaba a llevar a la práctica pues justo la serie de conceptos que yo en la carrera venía estudiando en relación a esta correa de transmisión entre mayéutica y, y dialéctica. Entonces, bueno, los niños empezaban a debatir la serie de preguntas, a lo que daba lugar era no tanto a la construcción de consensos, sino más bien a una serie de disensos por los cuales los niños se veían emplazados a dar su punto de vista en relación a los temas tratados.
Eh, Después lo que yo hacía es que a los niños les daba una cartulina con colores para que hicieran un dibujo explicando lo que habíamos tratado. Hacían unos dibujos maravillosos. Después a los niños yo les daba papel y pluma para que me hicieran un pequeño cuento explicando el dibujo. Y al final los niños en asamblea mostraban sus dibujos y leían sus textos. Ahí lo que pasaba es que, pues, evidentemente los niños, eh, eh, toda vez que en el plano del debate, justamente gracias al ejercicio de la mayéutica, pues desarrollaban un discurso explicando su punto de vista, pues también desarrollaban pues facultades plásticas, artísticas, cuando dibujaban, y también la lectoescritura, ¿no? Los niños escribían y los niños leían sus propios textos. Entonces iban pasando las sesiones, pero al mismo tiempo empezamos a tratar no ya solo temas relacionados, digámoslo así, a funciones lógicas, como el infinito, la cadena de las causas, el tiempo, sino también ya cuestiones, vamos a decirlo así, de orden social, que pues comprometían cuestiones éticas, ético-morales más de fondo, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, la comida chatarra, el racismo televisivo, ¿no? Entonces yo le preguntaba a los niños, por ejemplo, ¿por qué en México todos los personajes son blancos en la televisión? ¿Por qué todos los personajes son blancos y de ojos claros, excepto en un país, ¿por qué sucede eso en un país de morenos cuando la mayor parte de la gente justamente pues es morena? ¿No? Entonces empezaba a salir toda la cuestión del racismo, de la alimentación. Ahorita les enseño muchos dibujos de los niños que seguramente van a ser más elocuentes que yo, justamente en relación pues a este desarrollo de facultades cognitivas que van a la par de pues un proceso de autoconocimiento. Ahí yo empezaba ya a desgranar y a poner en práctica de una manera mucho más fina, pues una serie de todo el rosario de conceptos en los que se vertebra la psicología y la epistemología socrática, ¿no? Conceptos como catarsis, andreia, frónesis, etos, gnosis, etcétera, gnosis autónomo, sobre todo todo este proceso cognitivo iba encaminado a la satisfacción de la máxima inscrita en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Bueno, más adelante les quiero compartir una pantalla, que miren aquí, ya se las voy adelantando, de una serie de materiales donde, bueno, yo he venido desarrollando esta serie de planteamientos, ¿no? Entonces, bueno, yo di esos talleres y fueron una bonita experiencia, los di 2 años, fue mi primer acercamiento a la filosofía para niños, pero bueno, para esas alturas del partido, eh, eh, metí un proyecto al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, al FONCA, para escribir una historia de la filosofía para niños. Y es esta primera que está aquí, ¿no? Que se llama la historia de las preguntas ¿por qué? Una historia de la filosofía para niños, ¿no? Entonces ahí yo lo que hice en ese, en ese texto es, pues eso, una historia de la filosofía. En cada capítulo, el texto tiene a ver si conseguimos que se abra esta cosa. ¡Ah! ¿No se abre o sí se abre? A ver, espérense. ¿Por qué te lo ponen como video si es un libro? En la historia de las preguntas ¿por qué? Pues hay un índice, es un índice como si fuera
una historia de la filosofía. No sé si se alcanza a ver, ¿no? Grecia, el nacimiento de la filosofía. Que entonces viene una serie de autores. Y bueno, en realidad después viene la Edad Media, después está el Renacimiento, la modernidad. Entonces, bueno, en realidad en cada capítulo lo que se cuenta es un cuento. Y en el cuento al filósofo le pasa algo. Y a partir de lo que le pasa, miren, al filósofo, pues se hace una serie de preguntas y solo al responder su pregunta es que aparece su filosofía. La filosofía no aparece como un índice temático que el niño deba memorizar y que le tenga que devolver al maestro, sino la filosofía aparece como una colección de respuestas a una serie de problemas planteados, problemas que se inscriben en eh, pues en una situación vivida, ¿no? De tal manera que la filosofía necesariamente pues tiene también una dimensión vital. La filosofía de esta manera, pues de suyo, tiene un carácter problemático que responde justamente a un proceso intelectual, racional, que compromete un proceso de autodeterminación, ¿no? ¿Por qué? Porque el filósofo pues está filosofando en función de un contexto vital que lo emplaza a pensar. Y bueno, los textos están escritos con una prosa muy sencilla y eh, tienen un narrador. El narrador le va haciendo al niño también una serie, las mismas preguntas que el filósofo se está haciendo en su contexto, de tal manera que el niño también se ve emplazado a reflexionar sobre su propio contexto, ¿no? Él ve el cuento, pero el narrador le dice al niño, pero mira, Platón se preguntaba esto cuando le pasaba tal cosa en la ciudad, ¿tú qué harías? ¿Cuál sería la respuesta que tú darías si a ti te sucediese algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya el Sócrates para mí era pues un ascendente fundamental en la formulación de la cuestión de la filosofía para niños, ¿no? Pero bueno, yo cuando había estado en la preparatoria, yo había ido algunas veces al alfabetizar, íbamos a alfabetizar a Puebla, a Michoacán con la preparatoria, y ahí pues nos chutábamos a Paulo Freire, ¿no? Yo leíamos textos como La educación como práctica de la libertad o La pedagogía del oprimido, en el que, bueno, pues íbamos calando en el edificio conceptual de la filosofía freiriana y conceptos como educación liberadora, educación bancaria, etcétera, etcétera. Y de tal manera que la filosofía para niños que yo iba construyendo, pues siempre estuvo cargada de esta perspectiva, vamos a decirlo así, social, en la que la propia filosofía, y en particular la filosofía para niños, se veía determinada por la exigencia de restituirle su voz al excluido, ¿no? En este caso, pues el niño. Porque, bueno, por ejemplo, muchas veces yo en los talleres preguntaba, oye, ¿es bueno que tu papá te pegue? ¿Es bueno que los papás le peguen a los niños? Evidentemente esto se lograba ya cuando había una cierta familiaridad con el grupo, ¿no? Ya había una puesta en práctica reiterada del ejercicio de la mayéutica y un acompañamiento de los procesos emocionales asociados al ejercicio mismo de un proceso racional que coloca entre signos de interrogación las propias experiencias vividas, ¿no? Decimos, la mayéutica va asociada a la catarsis, a la emoción, a la valentía, como el coraje para colocarse como obstáculo, como problema de sí mismo. Entonces, al ejercer el método mayéutico de la mayéutica, pues el método de la mayéutica, uno tiene que ir
llevando adelante un acompañamiento emocional, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía que pues Paulo Freire se constituyó como otro eje importante de mi propia construcción de la filosofía para niños, en el sentido de que Paulo Freire hace énfasis en la necesidad de plantear el problema educativo, el problema formativo, desde el punto de vista del excluido, el marginado, de aquel que no tiene voz dentro de un sistema social determinado, ¿no? Y, por ejemplo, pues ponemos el ejemplo de la familia. Yo le preguntaba al niño, oye, a los niños, a los grupos, ¿es bueno que tu papá te pegue? ¿Es bueno que los papás le peguen a los niños? Sí, no, ¿por qué? Entonces un niño decía, no, sí, es bueno, por esto, ¿y tú estás de acuerdo con él? No, sí, no, él no está de acuerdo por él. ¿Tú estás de acuerdo? No, ¿por qué no estás de acuerdo? Entonces generaron un método mayéutico y el niño en última instancia logra nombrar una experiencia vivida que las más de las veces pues es vivida desde la mera pasividad, desde la mera aceptación de una realidad dada, impuesta, en función de la cual el niño pues no tiene ningún margen crítico, reflexivo para llevar a cabo un proceso de autodeterminación, aun cuando el niño es víctima de ese, pues de ese sistema o ese estado de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí dando algunos talleres en algunos contextos y escribí el segundo libro de la trilogía, porque al final retrospectivamente construí una trilogía y esta trilogía se llama Juguemos a Preguntar, problemas de filosofía para niños. En la historia de las preguntas ¿por qué? A ver, les voy a poner aquí la, la trilogía, pero ¿cómo se ponía aquí el compartir pantalla? No sé, sí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Ustedes están Sí, sin viendo ningún los problema. libros. Bueno, entonces miren, el segundo libro se llamó Juguemos a Preguntar, problemas de filosofía para niños. Y el primero era una historia de la filosofía para niños, en el que un narrador va y bailando, digamos, la sucesión cronológica de los autores a lo largo del tiempo. Aquí, pues, eran más bien una serie bueno, son una serie de problemas. Un filósofo se encuentra con otro, de igual manera les pasa algo, empiezan a debatir, cada uno da su punto de vista y no se llega a ningún acuerdo. Aquí el énfasis, como les decía, está puesto no en los consensos, sino en los disensos. Por ejemplo, Nietzsche se encuentra con un alumno de Platón, empiezan a discutir y cada uno da su punto de vista. El narrador llama al niño también a plantearse los propios problemas que se están planteando los autores, pero no se privilegia una conclusión, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, les voy a enseñar aquí el índice de este segundo libro. A ver si esta máquina loca puede... ¡Ah! Aquí vamos avanzando, ¿no? Ya me pasé. Miren, vamos a ver el índice, ¿no? No sé si se alcanza a leer. San Agustín, a ver, un poquito más atrás. Zenón de Lea, Aquiles y la tortuga. Después hay otro que es Heráclito y Parménides, que empiezan a discutir. Aristóteles y un alumno de Protágoras. Descartes de Aristóteles, el Pico mirando la libertad, Descartes que se discute con un astrólogo, Descartes que discute con Leibniz, Sócrates y los sofistas, después Descartes y Santo Tomás, Giordano Bruno y Santo Tomás,
Bacon y el fraile Abelardo, Kant y Bergson, Platón y el mito de la caverna, Nietzsche que discute con un fraile franciscano, Platón y Kant, Sócrates y un alumno de Descartes, Hegel y Foucault. Entonces, eso, los autores empiezan a discutir, porque los autores son como marionetas, son como, y entonces empiezan a discutir, se genera un disenso, el narrador le plantea esos problemas al niño que está leyendo, pero como los problemas que se plantea son en relación a una situación vivida, pues también el niño se hace esas preguntas en relación a su propio contexto vital, ¿no? Entonces, bueno, para esas alturas del partido yo seguía dando talleres de filosofía y bueno, me empezaron a pasar cosas interesantes porque como yo les digo, pues daba los talleres en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, una vez unas monjas que trabajaban en Chihuahua me invitan a dar unos talleres de filosofía en la Sierra Tarahumara, con la etnia Tarahumara. Y entonces, bueno, es muy interesante porque además de que el proceso era bilingüe, ¿no? Eh, eh, sí hablaban español, pero también hablaban en Tarahumara. Pues yo al llegar a dar los talleres ahí, descubrí que la mitad de la etnia tarahumara pues, estaba dedicada a sembrar marihuana y amapola, ¿no? Y viviendo en unas condiciones de una pobreza extrema y con altísimos niveles de violencia. Entonces, bueno, yo hice mis talleres y pues tarde que temprano tuve que llegar al tema de si es bueno o no sembrar amapola, marihuana, etcétera, etcétera. Y ahí, pues vamos a ver ahora más adelante, los niños hacían unos dibujos maravillosos, eh, unos textos impresionantes. Entonces yo salgo a la Sierra Tarahumara con esos materiales y las monjas, en cuanto ven esos materiales, lo primero que hacen es que los escanean y los suben a la página de internet de su orden o de la diócesis o de la ONG en la que ellas estaban trabajando, interrogando al gobierno en relación en la situación en la que el gobierno tenía a la infancia. Entonces aquí pasó una cosa muy interesante porque si bien el proceso mayéutico que yo llevaba a cabo se constituía como marco para que los niños se conociesen a sí mismos en relación a sus propias situaciones vividas y al nombrarlas, el reflexionar sobre ellas, pudieran llevar a cabo un proceso de autodeterminación, al mismo tiempo, los dibujos de los niños, el trabajo de los niños, se determinaba como horizonte para interrogar a la sociedad adulta en relación a las condiciones de una terrible injusticia en la que los adultos mantenemos a los niños. El gobierno de Chihuahua se ve interpelado por la palabra de los niños que le exigían justicia. Entonces aquí fue interesante porque en esas alturas del partido yo estaba leyendo a Emmanuel Levinas, ¿no? Por un lado tenía yo Sócrates, la mayéutica socrática, cuyo suelo fundamental era la satisfacción de la máxima délfica, conócete a ti mismo. Por otro lado tenía a Paulo Freire, justamente una educación liberadora que tenía como criterio fundamental una pedagogía del oprimido, ¿no? Esto en el contexto de restituirle al excluido, en este caso al niño, una palabra propia para poder transformar su propia situación de vida. Pensemos en el contexto de la familia: papá, no me pegues. Pero aquí aparecía Manuel Levinas, en el que la filosofía tenía como criterio fundamental el de la interpelación. La palabra de los niños interpelando al orden adulto en relación al estado de cosas en el que el adulto mantiene a los niños. Los niños
haciendo rehén a los adultos, imponiéndole un mandato al adulto que es no matarás. Esto como acontecer del bien. Esto en la terminología de Levinas. Me pasó también en otra ocasión, una vez yo trabajaba en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, y de repente los del LIF organizan un evento de los derechos de la infancia que pues pintaba muy bien. Entonces el gobierno estaba promoviendo los derechos de la infancia, y entonces me llaman a mí para que yo diera un taller sobre derechos de la infancia. Entonces pues me dan un grupo de niños de sexto de primaria, que eran los niños más aplicados de las primarias, esto en el marco de un evento donde había muchos niños, y mamás y maestras, estaba ahí el gobierno, el gobierno estatal. Entonces, a la hora que yo le doy el taller a los niños, pues el taller consistía en plantearse una serie de preguntas y problemas en relación a que si los gobiernos respetaban o no los derechos de la infancia. No en repetir mecánicamente cuáles son los derechos de la infancia, sino en preguntarse si los gobiernos respetan y cultivan o no los derechos de la infancia. Entonces ya a la plenaria, entonces iban a mostrar los trabajos de los niños. Y a la hora de la hora, pues los niños empiezan a interrogar a los adultos. Las conclusiones del taller sobre los derechos de la infancia no eran los derechos de la infancia, no era repetir el temario de la historia de la filosofía, sino la cuestión era construir una serie de problemas en relación al estado de los derechos de la infancia, y para eso los niños interrogaban a los adultos sobre el estado. Entonces no les cuento, porque ahí el pobre señor que era el encargado de llevar adelante el evento, pues estaba un poco alarmado porque los niños estaban interrogando al gobernador. Sí, señor gobernador, ¿usted cree que realmente se cultivan los derechos de la infancia? ¿Por qué usted cree que es importante cultivar los derechos de la infancia? Y hasta ahora se han cultivado los derechos de la infancia. ¿Y por qué no se han cultivado los derechos de la infancia? ¿Sí me explico? Entonces cambia todo el engranaje dialógico, porque no es que los niños como antenas repetidoras dicen en lo que consiste los derechos de la infancia. Los niños no repiten un índice temático, aun cuando sea el de la historia de la filosofía, como si fuese el canal de las estrellas, sino que los niños, justamente gracias a la mediación del planteamiento de los problemas, en este caso de la mayéutica socrática, pues le otorgan un contenido que tiene una dimensión política. Es decir, la filosofía se constituye como un filosofar. La dialéctica, perdón, la mayéutica se abre en mayéutica, pero también la mayéutica se constituye como dialéctica, pero la mayéutica también se constituye como interpelación. Entonces, bueno, yo empezaba a descubrir como otros relieves de la filosofía para niños, ¿no? Para esas alturas del partido, pues yo seguía estudiando filosofía, ya había acabado la licenciatura. Ah, ya se me perdió la página. Ah, no, aquí está, perdón. No, es esta. Ah, no, sí, ya me perdí, ya le perdí. Bueno, ahorita la vamos a poner, ¿no? Vamos a poner aquí, filosofía. Es este de aquí. Yo seguía, pues eso, estudié la maestría, seguía dando talleres por aquí y por allá. Después me fui a hacer el doctorado, seguí haciendo el doctorado, y pues yo iba escribiendo capítulos de libro o artículos para revistas especializadas sobre filosofía para niños, justamente
pues mostrando los marcos teóricos con los cuales yo iba dotando de un andamiaje conceptual a la propia filosofía para niños, ¿no? En ese momento, ya después, bueno, más adelante, yo hice una compilación de estos textos en este libro que se llama Filosofía para Niños, la filosofía frente al espejo. Entonces, miren, aquí pues hay una plantita de marihuana, hay un señorcito con un rifle, esta es una plantita de amapola, ¿no? Entonces, empecé pues a mostrar la experiencia que yo había tenido con la filosofía para niños, pues en los talleres que yo venía realizando. Entonces, a ver, dejen que se cargue esta cosita. Les puedo mostrar algunos textos, algunos dibujos de los niños, que creo que son muy elocuentes para compartir con ustedes pues la orientación que le he venido dando al trabajo. Los pequeños que están medio sonos a la máquina esta, se tardan en cargar. A ver, vamos por acá. No se alcanza a ver, miren, aquí por ejemplo, pues son niñitos, uno blanquito y uno moreno, ¿no? Y estas son las Torres Gemelas y este es un coche último modelo. Entonces el texto decía, dice, en México los extranjeros pueden hacer lo que se les dé la gana, pueden conseguir fácilmente trabajo, presumen de ser ricos en México y son muy destacados en la sociedad. En cambio, en los Estados Unidos tratan a los morenos como si fueran unos animales y es muy difícil que se adapten a la sociedad porque los güeros discriminan a los morenos solamente por su color. Entonces, fíjense, cuando un niño logra plantear estos dibujos eran sobre la migración, ¿no? Cuando un niño logra plantear un problema sobre su propia situación de vida, entonces el niño experimenta pues lo que Sócrates llamaba un proceso formativo que se resuelve en la creación de sí mismo, es la propia formación del carácter como segunda naturaleza, ¿no? Bien, estos dibujos son en la Sierra Tarahumara, ¿no? Lo que los niños Tarahumara viven día a día, ¿no? A ver, déjenme regresarme un poquito por acá. Vamos a regresar más atrás. Un poquito lento son los más grandecitos. A ver, vamos avanzando. Entonces les digo, este libro tiene textos, ¿no? Que a la vez que muestran el grano del trabajo, o sea, trabaja los propios dibujos, los textos de los niños, al mismo tiempo pues voy incorporando los marcos teóricos de los que yo me he ido valiendo para construir la filosofía para niños. Por ejemplo, este es sobre la marihuana, ¿no? En la Sierra Tarahumara, ¿no? Y le escribe el niño, la marihuana que crece como maíz, le echan fertilizante, como medicina,
Chutama es la amapola como chutama, esta es la medicina, el cuerno de chivo cuida eh, el material, el señor que siembra mota y chutama, ¿no? Entonces les decía, este es el dibujo del niño, ¿no? Entonces, de tal manera que la construcción que yo he tenido y he ido haciendo la filosofía para niños no se constituye como un marco teórico cerrado. Miren, este es sobre la violencia familiar, ¿no? Amor, sexo, anticonceptivos. Entonces dan los niveles de violencia, como los niños en ese contexto, el amor en lo que se desenvuelve, ¿no? En violencia, en juego. El amor es entre un hombre y una mujer y forman lo que es una familia, pero muchas veces pasan cosas violentas, lo que es el amor, violar, ¿qué sé? cuando, cuando amenazan a una mujer, eh, cuando amenazan a una mujer, ya sea con pistolas, cuchillos, objetos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, el hecho de que un niño logre nombrar una situación vivida, sí, bueno, genera un doble proceso. Por un lado, el desarrollo de sus propias facultades expresivas, el dibujo, la lectoescritura, expresivas y cognitivas, y por otro lado, pues lleva a cabo al nombrar su propia realidad vivida un paso de vivir su realidad de una manera pasiva a vivir su realidad de una manera activa. Un niño no es la misma persona antes y después de haber realizado pues este proceso de autoconocimiento, ¿no? Eh, Miren, por ejemplo, ¿no? Este era sobre lo que les decía del racismo televisivo. Era por qué en la televisión todos los personajes son blancos y de ojos claros, excepto cuando hacen de sirvientes. Esto en un país en el que la mayor parte de la gente es morena. Entonces, dice el niño, los güeros por mucho eh, que tengan son iguales que los pobres, porque a fin de cuentas todos valemos igual, es difícil aguantar lo que pasa en las telenovelas. Y aquí no se alcanza a leer, pero dice pintorería, así como de pintura, pintorería de caballo. Entonces aquí viene una morenita a pintarse, ¿no? Entonces le pinta el pelo y dice, ahora estás igual, ¿no? Y entonces la otra niña dice, yo quisiera ser güera. Entonces, bueno, imagínense, el niño regresa a su casa y ve a su mamá con el pelo pintado de güero porque la mamá quiere ser güera. ¿Por qué? Porque todos queremos ser Luis Miguel, todos queremos ser Leonardo DiCaprio, ¿no? Y eso nos genera una distorsión en relación a nuestra autoimagen que evidentemente efectúa una serie de relaciones de poder, ¿no? En tanto, una sociedad colonial, una sociedad racista, una sociedad, etcétera, etcétera. Miren este dibujo era sobre la migración, sobre la gente, ¿no? Un dibujo se trata de la migración en que mucha gente se va a los Estados Unidos en busca de un mejor trabajo y desgraciadamente muchos mueren ahogados en el río Bravo. Pues vean la brutalidad de este dibujo, ¿no? Los muertitos flotando en el río Bravo. Y cuando los niños escriben esto, lo viven no como consumo de imágenes dada por la sociedad masificada, vertebrada en los medios masivos de comunicación. Lo vio porque lo está viendo y está nombrando esta realidad. Entonces imagínense cuando las monjas escanean estos dibujos y los suben a la página web para interpelar al gobierno en relación a lo que tiene en el estado de cosas en el que la sociedad adulta mantiene a los niños, de tal manera que la filosofía para niños no solo se trata de un proceso, vamos a decirlo con Paulo Freire, de concientización de la infancia, sino de concientización del mundo adulto en relación a cómo tiene viviendo la infancia. De tal manera
que el proceso de autoconocimiento, de autodeterminación de los niños se constituye como espejo para detener un proceso de autoconocimiento y autodeterminación del mundo adulto. Bien, es que no lo puedo recordar. Este lo hice en San Miguel Allende, entonces yo vivía ahí y ya, yo hacía talleres de filosofía con niños gringos. Entonces era interesante ver cómo los niños gringos veían el problema de la migración. Además, niños gringos viviendo en México. Entonces había niños que decían, no, pues ellos hicieron esta gráfica, ¿no? Dice, bueno, pues tenemos que equilibrar amor y ley. Entonces, amor, los derechos humanos, ellos solo quieren tener una mejor vida, violencia trae más violencia. En Estados Unidos siempre nos han conocido como la tierra de las oportunidades, ¿por qué parar? Pero los niños decían, pues, no seguir las leyes trae más caos, no puedes confiar en todos, crear la idea de que Estados Unidos puede recibir a todo el mundo tiene sus consecuencias. Bueno, vamos a leer, déjame poner mis lentes, No hacerle el caso a la ley puede traer más problemas, nos van a quitar los trabajos, los ilegales nos van a quitar los trabajos, ¿no? Entonces, los niños estadounidenses, también a base de preguntas, pues se veían emplazados a dar su punto de vista. Hubiera sido interesante hacer otro taller con niños mexicanos y niños estadounidenses, ¿no? Pero ven cómo nos perciben los, los niños gringos, ¿no? Estados Unidos, no hay trabajo, sobrepoblación, la economía está en quiebra, y montones de mexicanos sombrerudos cruzando la frontera, ¿no? O sea, la percepción de los niños gringos sobre los mexicanos. Este fue en la Sierra Tarahumara. Vean lo que dibujó los niños, ¿no? Los niños dibujando la marihuana, la amapola, un vaquerito con un rifle, ¿no? Este texto es alucinante. Dice, en mi punto de vista, en mi punto de vista, yo pienso que sembrar enervantes en la Sierra Tarahumara, por una parte está mal y por otra parte está mal. Lo dice. Por la parte buena es que en la Sierra Tarahumara, se siembra para poder vender. Se puede subir gente con escasos recursos económicos, la venden y de ahí sale el dinerito. Y por la parte que está mal es que hace daño en la salud de la gente que la consume, o a veces hay problemas por defender sus sembradillos, se enfrentan a quemarropa con los federales soldados. Y a veces la misma gente que no se organizan bien o hay malos acuerdos en el enervante, y muchas veces se matan entre la misma gente que consume el enervante porque consumen demasiado y pierden la mentalidad y no les importa quién se les ponga enfrente. Y quien firma, además, se llama José Manuel Sinaloa. Entonces, lo potente que puede ser la filosofía para niños, ¿no? En relación al hacer patente una sintomatología social, en el que la propia filosofía, al restituirle la palabra al excluido, reordena la construcción del discurso que la sociedad se da a sí misma, en relación a que la sociedad se hace responsable justamente pues de una serie de taras, una serie de vicios que la mantienen justamente pues bajo su determinación como un régimen de explotación, un régimen de exclusión. Aquí hay otro dibujo, el soldadito y el ranchero peleándose por la amapola y
Eh, pero bueno, como les decía, no solo hay temas así tan candentes como el racismo, como la legislación, como la contaminación, el narcotráfico, etcétera, etcétera. También abordaba, les decía, pues temas más de orden lógico como el infinito, la cadena de las causas, el tiempo, que invitan a los niños a desarrollar pues sus capacidades lógicas y su propia pues sus facultades eh, racionales, ¿no? Entonces, miren, este era sobre ¿qué era primero, el huevo o la gallina? Entonces, si hay huevo, gallina, huevo, gallina, huevo, gallina, ¿qué es lo que hay? Entonces unos niños decían, no, pues al principio de la cadena de las causas está Dios. Y otros decían, no, la cadena de las causas se extiende al infinito, ¿no? Pero en este niño, la cadena gallina y huevo es infinita, porque no se sabe al final de la cadena hasta que llegue la extinción de la especie. Al principio, no sé si nadie sabe, al principio unos dicen que Dios, otros dicen que una explosión que hubo de años que dio la vida y formó las gallinas y todas las cosas que hay. Entonces, bueno, ya la niña está filosofando, ¿no? Ese es el problema que se plantea Aristóteles, ¿no? Aristóteles le pone un inicio a la cadena de las, de las causas con el primer motor. Para atrás. Miren, aquí está la cadena de las causas, ¿no? Espérense. Vamos a darle chance que piensa la maquinita que ya sé. Bueno, esto otro que está aquí es sobre el tiempo. Este niño es un genio. A ver, déjame regresar al de la cadena de las causas. Ya se atoró. No puede ser. Ya se nos atoró. Entonces, bueno, yo en estas alturas del partido yo ya tenía un debate tremendo con una serie de colegas que hacen filosofía para niños. Son colegas que quiero muchísimo, trabajo con ellos constantemente, pero que pues tuve un encuentro interesante porque pues fueron pasando los años, todavía está este otro libro, salió este otro libro que ahorita se los comento, el de Filosofando con los niños, que es el que cierra ya la trilogía. Ya se trabó, esto no puede ser. Porque pues yo traigo esta filosofía para niños con un ascendente socrático freudiano, vamos a darlo así, vamos a describirlo de esta manera, y me encuentro con una serie de colegas constituidos ya en un gremio a nivel nacional y a nivel internacional que vienen trabajando en una filosofía para niños cuyo ascendente intelectual pues, es Matthew Lipman, ¿no? Ustedes saben que Matthew Lipman en los años 70 desarrolla una filosofía para niños interesantísima bajo vamos a decirlo así, el elemento conceptual del pragmatismo, ¿no? El acento está puesto pues, en la construcción plenamente solvente, ¿no? Matthew Lehman lleva a cabo una construcción de filosofía para niños centrada en la determinación de los procesos de argumentación. Entonces, pues yo me topo con este gremio ya constituido, que les digo, son mis colegas, trabajo con ellos, con una relación maravillosa, pero pues al mismo tiempo ellos dicen, ¿what? ¿Tú quién eres? ¿Cómo que tú no eres lipmaniano? Si la filosofía para niños es la filosofía de Lippmann. Y entonces aquí se inicia un debate interesante, ¿no? Porque, pues sí,
Lippmann, yo siempre digo que Lippmann es como una especie de Habermas para niños, ¿no? Sí, se lleva a cabo un ejercicio mayéutico, pero tomando como punto de partida la suposición de que la comunidad de diálogo es algo ya dado. Es decir, cuando Habermas filosofa, cuando Lippmann filosofa, pues están filosofando en el contexto de una construcción de una comunidad dialógica que solo viene a aceitar la vida democrática. Es decir, el pragmatismo de Lippmann, como el de Habermas, pues está hecho para sociedades desarrolladas, para sociedades desarrolladas, primermundistas, en la que la propia democracia únicamente requiere pues, ser aceitada, ser perfeccionada. Cuando yo empiezo a hacer filosofía para niños, empiezo a hacer filosofía para niños con niños que no tienen siquiera idea de lo que es una comunidad dialógica, porque viven en una sociedad que los discrimina, de tal manera que la propia discriminación, de tal manera que la propia exclusión pasa a formar parte de la propia construcción del orden dialógico. No sé si el acento que he tratado de hacer es claro. Ese debate está puesto de una manera muy clara en los debates que lleva a cabo Dussel con Apple, ¿no? Enrique Dussel, la filosofía de la liberación, Otto Apple, Habermas, ¿no? Dussel les dice, oigan, lo que pasa es que no solo basta con tomar en cuenta los intereses de los afectados en el proceso democrático, sino que resulta que los intereses de los afectados van en contra de un sistema democrático que no reconoce la materialidad de su panza vacía, ¿no? El criterio material es fundamental en la construcción del debate, porque con una panza vacía, pues no puedes pensar. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que se tiene la panza vacía. Bueno, entonces, para no hacerles el cuento largo, yo vine desarrollando una filosofía para niños con un acento socrático, freiriano, con un tinte levinasiano, vamos a decirlo por ahí. Me encuentro con un gremio ya constituido de filosofía para niños cuyo ascendente doctrinal fundamental es Matthew Lipman, y en algún momento hubo ahí una serie de tensiones, pero yo tenía como caución metodológica en la construcción de mi propia filosofía para niños que esta se constituía de suyo como un campo de experimentación abierto. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando la gente se acercaba a mí para hacer filosofía para niños, me decía, oye, yo quiero una metodología para hacer filosofía para niños. Yo le decía, pues haz tú tu filosofía para niños y haz tú tu metodología de filosofía para niños. De tal manera que la propia filosofía para niños se desenvuelve en su propia praxis siempre como un espacio de experimentación. Entonces, si tú quieres poner a los niños a bailar, a hacer obras de teatro, y para ti el baile y la obra de teatro es un espacio suficiente para lograr generar un proceso crítico problemático en relación a la propia experiencia vivida, adelante. Y si tú quieres poner a los niños a cocinar y a sembrar un huerto, y tú al cocinar y sembrar un huerto encuentras un dispositivo justamente para dar lugar a un proceso de autoconocimiento que se resuelve como un proceso de autodeterminación, adelante. Y si tú quieres a los niños ponerlos a meditar
y hacer yoga para que a través de una modificación de la experiencia de su propio cuerpo puedan generar verdades vividas, verdades reflexivas que sean capaces de modificar su emplazamiento en el contexto de relaciones en el que se mueven para también generar un proceso de autodeterminación, adelante, ¿no? Para mí la filosofía para niños no es el seguimiento de un método preestablecido que va a un fin preestablecido, sino la filosofía para niños es un campo de experimentación que en última instancia se resuelve en un proceso formativo, ¿no? Yo aquí siempre en relación a este problema tengo a la vista el Menón de Platón, cuando Platón interroga al esclavo a, con el objeto de llegar a la definición de la virtud y si la virtud se enseña, ¿no? Platón en ese diálogo, pues, es un diálogo aporético, un diálogo que no llega a ninguna solución. El despliegue dialéctico, pues en última instancia se constituye en un movimiento solipsista y aporético, porque la dialéctica no puede salir de sí. ¿Cómo vas a llegar a enseñar lo que es la virtud? Entonces ahí, ¿qué hace Platón? Platón recurre al mito. Y Platón al recurrir al mito, pues nos da el mito de la reminiscencia, ¿no? Conocer es recordar. Gracias a la mayéutica, o a esta correa de transmisión entre mayéutica y dialéctica, el alma recuerda su propia, recuerda su propia forma, ¿no? El recordar su propia forma, recuerda cuando el alma tenía alas y era causa de su propio movimiento. Entonces, bueno, aquí pasa una cosa muy interesante porque junto conmigo al mismo tiempo resulta que en muchos lugares del mundo había una generación de gente, unos de manera consciente, otros de manera inconsciente como yo, que venía haciendo una filosofía para niños que ya no tenía el asidero de Matthew Lipman. Entonces Matthew Lipman evidentemente dio un primer gran impulso, que hay una generación, por ejemplo, Tere de la Garza, que hace un trabajo maravilloso de filosofía para niños, que dio un primer impulso a la filosofía para niños, pero después hay una segunda generación, gente en Brasil, gente en Argentina, gente en España, que viene haciendo filosofía para niños, pero que ya no está anclada al solo referente del pragmatismo de Matthew Lipman, sino que empieza a explorar otras formas en las que la propia filosofía para niños pues tiene rendimientos interesantes, no solo en el puro, no digo estrecho, sino en el solo terreno de la pedagogía, sino con implicaciones pues en el dominio del arte, en el dominio de los medios de comunicación, en el medio pues incluso de la política. Entonces, déjenme, ¿saben qué está pasando aquí? Que yo ya por más páginas que hablo de esto, ya no déjenme cerrarle aquí, porque tengo sospecha de que ya no, les quiero seguir enseñando dibujos y textos, ¿no? Porque hay varias cosas que quiero compartir con ustedes, a ver si abre. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a cerrar, vamos a cerrar acá. Aquí le vamos a cerrar. Estaba ahí con ustedes. Aquí vamos a cerrar. Aquí vamos a cerrar. Aquí vamos a abrir. Y vamos a cerrar aquí.
Esperemos que sea mi computadora, que ya estaba medio saturada. Entonces, aquí estábamos en este libro, ¿verdad? Si se abre. ¡Tarán! Entonces, a ver si decimos avanza. Avanza. Avanzando. Avanzando. Un poquito. Entonces, pues resulta que yo me topo con la existencia de un gremio ya constituido de una primera generación de filósofos que estudiaron con Matthew Lipman, pero resulta que ya existe una segunda generación en la que la propia filosofía para niños se abre en una serie de ramificaciones que tiene pues una serie de matices dados por experiencias diversas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece que es interesante la filosofía para niños en la medida que se constituye necesariamente como un campo de experiencia. De tal manera que pasan una serie de cosas interesantes, porque no solo la filosofía para niños se ve renovada en cada nueva experiencia, sino también la filosofía para niños se constituye como un marco para renovar a la filosofía como tal. Esto, bueno, desde el punto de vista de un filósofo, pero supongo que lo mismo puede hacer para un pedagogo. No se trata de que la filosofía sea repetir lo que dice uno u otro filósofo, que como muchas veces los filósofos hacemos filosofía, sino que la filosofía, al hacer una toma de contacto con una materialidad determinada, en un campo de experiencia determinado, es decir, el trabajo con los niños, la propia filosofía se ve emplazada a renovar sus cuadros, a generar conceptos dúctiles y dinámicos para hacer de la filosofía también una dimensión vital, una praxis con una dimensión vital. De tal manera que filosofía y filosofía para niños pues se estimulan recíprocamente. ¿Por qué? Porque la filosofía provee a la filosofía para niños marcos teóricos para interpretar su experiencia, pero esas experiencias de la propia filosofía para niños movilizan también a la filosofía académica, a la filosofía escolar, que muchas veces pues se ve anquilosada precisamente pues por su determinación como una mera, una currícula dada en una institución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pasan cosas interesantes porque la filosofía para niños también interpela a la filosofía adulta. La vamos a decir, así como los niños, la palabra de los niños interpelan a los gobiernos en relación en el estado que mantienen a la infancia, pues también la filosofía para niños interpela a nuestra propia práctica de filósofos como filósofos, que a veces solo repetimos lo que dicen los filósofos europeos o los filósofos estadounidenses y le otorgamos a la filosofía misma, pues constituirse como horizonte para generar un proceso crítico y reflexivo también sobre nuestra propia condición vital, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a los textos de los niños, ¿no? Miren, este me encantaba decir, este niño era un genio absoluto, ¿no? Entonces era sobre el tiempo. Entonces nos dice que el tiempo ese es el reloj, el tiempo va rápido o va lento, como va lento cuando una pipa, ¿no? Cuando le echo, yo vivo aquí en un pueblo en Morelos, entonces a veces vienen las pipas con agua a traernos agua a las casas, entonces un rato la pipa está ahí, ¿no? Haciendo ruido, llenando la cisterna, ¿no? Entonces la pipa va lento, ¿no? Pero rápido va cuando juegas en un árbol y lento aquí, les digo, como un cepelín, ¿no? Entonces dice, el tiempo que a veces se va rápido, ¿qué pone? Ay, no lo puedo correr aquí. Dice, el tiempo a veces se va rápido y a veces va despacio, como cuando estás divertido es rápido, como cuando estás aburrido va lento,
el tiempo nunca va de reversa y el tiempo es como una víbora. Eso nos dice este niño, ¿no? Luego, este mismo niño fue increíble, ¿no? Porque yo les preguntaba, fíjense la capacidad que tienen los niños llegan a plantear los problemas pues capitales de los que se ocupa la filosofía, el tiempo, el espacio, el cuerpo, la memoria. Vean por ejemplo, yo les preguntaba a los niños, que si la montaña, este es el Popo y esta es una montañita aquí que se llama Sematse. Entonces yo les preguntaba, a ver, los niños, ¿las cosas existen por sí mismas o hay que nombrarlas para que existan? Por ejemplo, si un árbol se cae en un bosque y no hay nadie para que diga que se cayó ese árbol, ¿el árbol se cayó o no se cayó? Entonces, los niños, perdón, los niños, eh, responden, las cosas no se tienen que poner nombre porque existen. Eso dice un niño, ¿no? Las cosas no se tienen que poner nombre porque existen. Y otro nos decía, las cosas no existen porque no hay nadie y nadie las puede decir cómo se llaman. Entonces, fíjense, las posturas, podemos resumir el debate entre idealismo y racionalismo, quizá en esta frase, ¿no? Entonces es lo que les digo, ¿no? Hay algunos textos aquí, Sócrates y Levinas, ¿no? La enseñanza de la filosofía a los niños, ¿no? Este es lo que les comentaba de la violencia familiar. Vean, la bisabuela calaca que está tomando, le pega a la calaca, que es el bisabuelo, que le pega al abuelo, el abuelo le pega al papá, el papá le pega al niño, el niño está llorando, ¿no? Entonces, un señor se emborracha porque lo invitan, porque le gusta, porque se quiere olvidar de sus problemas, quiere desquitar de sus problemas y le pega a sus hijos porque los hijos hacen algo, porque quiere sacar su ira, o se desquita con sus problemas. Entonces fíjense, cuando un niño logra nombrar el problema transgeneracional del alcoholismo de los padres y la violencia familiar, pues esta cadena en este niño se va a romper, porque este niño va a encontrar un espacio reflexivo que se va a constituir como un espacio de indeterminación para él probablemente ya no pegarle a su hijo. ¿Sí me explico? De tal manera que el conocimiento de sí se resuelve como la posibilidad de la creación del carácter como un gobierno de sí, y ese gobierno de sí, pues en términos de la propia filosofía socrática, es la dimensión material de la práctica de la libertad. En el que hay otros dibujos sobre la migración, ¿no? Aquí Estados Unidos, la super ciudad sota, y aquí México, ¿no? Milpas, las casitas, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice el texto. La gente que migra de las ciudades de Estados Unidos sufre mucho las consecuencias de agarrar un trabajo donde los tratan muy mal o no les pagan muy bien, dejan su pueblo, sus papás, sus hermanos y hermanas, y en especial el trabajo de las tierras, por el que pueden sostener para el bien de su familia.
a veces ya no vuelven a ver a su familia, porque desaparecen o desaparecen, porque cesan ellos, les roban sus documentos, etcétera, etcétera, los matan. Pues bueno, el tema de la migración, que es un tema que pues es fundamental ya en la construcción de la identidad nacional, ¿no? Pero desde el punto de vista de los propios migrantes, ¿no? Desde el punto de vista del discurso oficial sobre la migración misma. Aquí está pues otro texto sobre la marihuana y la amapola, ¿no? Entonces, bueno, a estas alturas yo venía ya desarrollando esta serie de textos para diversas revistas y el llevé también a cabo la redacción del tercer volumen de la trilogía, que es este que está acá, que se llama Filosofando con los niños. En el primero les decía que era una historia de la filosofía para niños, es un índice cronológico, Edad Media, Grecia, Edad Media, Renacimiento, modernidad. Después juguemos a preguntar problemas de filosofía para niños en el que cada niño se encontraba a otro, perdón, un filósofo se encontraba a otro, discutían en función de lo que discutían, planteaban problemas, el lector, el narrador le hacía preguntas a los niños sobre los problemas que los propios filósofos estaban discutiendo, se daban las respuestas, pero no se privilegiaba ninguno. Y después el tercero, lo que hice fue que imaginé un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía, donde yo estudié en la UNAM, y esos filósofos iban en un camión por todo México viendo lo que pasaba en el país. Entonces los estudiantes pues se iban planteando problemas. Esto, bueno, este texto lo escribí antes del calderonato, ¿no? Vamos a decirlo así, antes de que estallara la guerra contra el narco, cuando el país ya se puso más gore, ¿no? Entonces, pues los estudiantes iban haciéndose preguntas. Por ejemplo, este era Pitágoras y la belleza. Todos los niños iban preguntando, ¿por qué los pueblos los estamos destruyendo todos? ¿Por qué estamos construyendo de esta manera tan horrible? Y entonces la importancia de la belleza, ¿no? Este era Sócrates y la ciudad. En nuestra ciudad podemos discutir y dialogar como lo hacían los hombres en la antigua Grecia. Entonces eso, ¿no? Si vemos la televisión, etcétera, puede haber procesos críticos dialógicos. Otro capítulo se llama Platón y la televisión, ¿no? Bueno, pues lo tendrán que leer ustedes, ¿no? Pero no será la televisión la caverna, podemos salir de la caverna a través de la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? La caverna de Platón se parece a las grandes ciudades donde hay mucho tráfico vehicular y contaminación. Los políticos y los presidentes son como los sofistas de los que Sócrates debatía. Entonces el grupo de estudiantes pues va paseándose por México, Pico de Mirándola y la gente amontonada en los vagones del metro. Entonces, bueno, la intención de este librito es lo mismo, ¿no? Platón, Pablo y la comida chatarra. Ahorita que se puso de moda el debate sobre si la Coca-Cola es veneno o no, con López-Gatell. Bueno, aquí yo ya venía diciendo que la comida chatarra nos hace mal a todos. Y la vida en el campo, esa fue la vida en las ciudades. La vida en el campo, Sócrates y las preguntas. Nos preguntamos qué le pasa a nuestros pueblos
cuando los adultos se van al norte. Pues yo muchos de estos textos los redacté también, son textos para niños escritos con una prosa muy clara, muy sencilla, llenas de imágenes sensibles, ¿no? Que mueven a los niños justamente a ejercer la imaginación como, pues eso, fuente de imágenes, de afectos que nutren a la reflexión pues, de una dimensión vital, ¿no? Les digo, muchos de estos textos yo los hice pues con el propio material que me daban los niños en los talleres. Platón y el mito de la caverna y los borrachos. Los borrachos en nuestras comunidades viven en el fondo de la caverna, hablando pues del alcoholismo rural, ¿no? Que es muy brutal en nuestro país, ¿no? Tiene inmovilizada justamente la generación de un proceso de transformación comunitaria, ¿no? Que pues es la masa de una transformación a nivel nacional, ¿no? San Agustín y la ciudad de Dios, nuestros pueblos donde los adultos se emborrachan y se van al norte, dan lugar a la ciudad de Dios. San Agustín y el cristianismo, es bueno que nuestras comunidades sean tan pobres. Nietzsche, la iglesia en los pueblos nos hace fuertes o nos vuelve débiles y perezosos, ¿no? El problema de las iglesias en las comunidades, hay iglesias donde se nutre la vida comunitaria, lleva y por el contrario, pues, la iglesia. Entonces el debate Nietzsche-San Agustín es muy interesante, que lo había yo retomado en el libro anterior, el de Problemas de filosofía para niños. Marx y los dueños de la tierra. San Francisco y Bacon, los animales y la naturaleza son una máquina, nos conviene abusar de la naturaleza. Es que no había COVID, ¿no? La basura y los pueblos, ¿no? Nuestros pueblos pues cada vez están más llenos de basura, vemos basura por aquí y por allá, y no sabemos de dónde salió la basura, ni nosotros producimos la basura en la medida que consumimos, nos enfermamos. Todo esto que nosotros ya sabemos en relación al diseño de nuestra propia alimentación dada por las grandes farmacéuticas y las grandes empresas alimentarias, bueno, colocado justamente en el terreno de una infancia que logra nombrar sus propias experiencias vitales, dando lugar a un proceso crítico, reflexivo, no solo a un nivel individual, sino también a un nivel social. Entonces, al último, preguntamos por nuestro mundo, el niño que pregunta a su papá, la pintura de las pantallas, un arqueólogo que habla del valor de las ciencias arqueológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Un estudiante de historia. Entonces, bueno, yo realicé este tercer volumen, la, la trilogía de filosofía para niños, y pues yo seguía estudiando la filosofía, etcétera, etcétera, y después hice este otro tercero en el cual hablo justamente de la articulación de la trilogía, ¿no? Como esta trilogía pues tiene estos tres momentos, el de la historia de la filosofía, el de los problemas de filosofía para niños y el de la utilización de ese fondo crítico problemático para la interrogación de un contexto vivido, pues que es el contexto de nuestra propia sociedad mexicana, ¿no? La filosofía para niños, en última instancia, pues encaminada en la elucidación de nuestra condición de sociedad mexicana, articulada pues en una serie de singularidades, ¿no? Cierta alimentación, ciertos problemas políticos sociales, la televisión, el racismo, el narcotráfico,
etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ese es el trabajo que yo he venido haciendo en relación a la filosofía para niños, muy, muy grandes rasgos. No sé si alguien quisiera pues comentar algo, hacer un comentario, una pregunta, una sugerencia, una crítica. Eh, Aquí estoy yo para conversar y dialogar con ustedes. Tenemos una participación de Adriana. Hola, buenos días. Hola. Bueno, primero que nada, pues te agradezco mucho el espacio. En segundo lugar, me parece muy importante lo que tú nombras sobre, yo lo tomo así como dar un lugar, ¿no? Darle un lugar al otro, justamente para que se exprese y en esta parte de expresarse podamos como retribuir un aprendizaje hacia ambos lados, ¿no? A veces eh, se nos ha inculcado tanto el que el mayor es el del saber para darle al otro, ¿no? Sin embargo, pues con el paso del tiempo, con el paso de las experiencias, te das cuenta que al interactuar con un otro, tú también recibes ciertos aprendizajes y justamente el enlazar los aprendizajes que tú adquieres y que ellos adquieren es importante para darle este espacio al cómo pues educar, ¿no? Cómo transmitir ciertos aprendizajes, pero no solamente hacia uno, sino hacia todos los involucrados. A mí me parece muy importante lo que tú comentas, ¿no? Esta parte de tener esa experimentación donde haya un autoconocimiento para que vaya también hacia algo crítico y reflexivo. Pues gracias. Sí, sí, yo creo que ese es el común denominador que bien puede hermanar a todas las diferentes praxis filosóficas para niños, ¿no? La restitución al otro de una palabra propia y reflexiva que se constituye como un horizonte crítico, ¿no? Crítico de su propia forma de vida y del contexto en el que está inscrito. Continuamos con Natalia y posterior con Dana. Hola, buenos días. Hola. Hola, me parece interesante lo que propones. Me hubiera gustado escuchar un poquito más como toda esta historia de cómo lo bajaste a México, porque mencionas a Matthew Lipman como pues esta persona que todos pensamos cuando hablamos de filosofía para niños, ¿no? Pero hay cosas, como tú lo mencionaste, que no pueden como situarse en México, ¿sí? Entonces, me pareció muy interesante esa propuesta que dices que tu filosofía es totalmente diferente a Matthew Lipman, que ya había como analizado un poco esta situación del pragmatismo, de que es un discurso y seguía al niño, ¿no? A través de unos textos, cosa que a mí me parece, pues, un poco, de repente compleja. Siento que se pierde esa esencia de la filosofía como tal. Me gustaría que me comentaras, tú has comentado que diste talleres, pero siento que esto hace que cierta población de niños sean segregados porque no pueden asistir a esos talleres. Entonces, yo estoy como más enfocada a cómo esta filosofía para niños puede darse en el sistema educativo nacional. Entiendo que es como un taller lo que tú das, hablabas de que no hay una metodología, pero ¿de qué manera podemos ingresar esta filosofía para niños para que todos los niños o la mayoría de todos los niños tengan este acercamiento? ¿Y qué complicaciones ves tú para que pueda suceder esto? Bueno, esto que tú estás diciendo es una broncota porque, ¿cómo te lo diré? Es como varios niveles, ¿no? Sí, Matthew Lipman construyó una filosofía para niños muy rica,
interesante, pero sí, evidentemente, pues para el contexto de Matthew Lipman, ¿no? El contexto de Matthew Lipman, pues es una sociedad estadounidense desarrollada. Entonces, si nosotros queremos hacer una filosofía para niños que tenga sentido, pues el sentido está dado necesariamente en el contexto de desenvolvimiento de la propia filosofía para niños. Entonces, en eso pues tenemos que pensar nuestro propio contexto, que es el de una sociedad periférica, subdesarrollada, dependiente, con unas contradicciones brutales en muchos sentidos, ¿no? Entonces, eso en un primer momento. No es que Matthew Lipman no valga o no sirve, sino que Matthew Lipman tiene ciertos alcances y que nosotros tenemos que completar, pues justamente atendiendo a la exigencia misma de crear pues una filosofía para niños capaz de generar aprendizajes significativos, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Entonces, bueno, yo sin conocer a Matthew Lipman hice eso de una manera intuitiva, arropándome con Sócrates y Paulo Freire, ¿no? ¿En qué sentido? Aunque el problema no solo son los procesos argumentativos, sino el problema de fondo es restituirle la palabra al excluido. La palabra a quien no está acostumbrado a dar su palabra, que solo el hecho de atreverse a dar su propia palabra es ya justamente un proceso ético y ético-político importante, ¿no? Entonces, eso, bueno, independientemente de que yo creo que siempre la filosofía para niños tiene que ser un campo experimental, ¿no? Que se nutre del propio trabajo de experimentación y de investigación de quien realiza la filosofía para niños. Pues yo creo que hay tantas filosofías para niños como filósofos para niños. No sé si me explico, ¿no? Entonces, yo no creo que la filosofía, ni siquiera la filosofía escolar académica, deba de ser comprendida como si el filósofo fuese un agente de tránsito, ¿no? No es que ahora todos socráticos con el silbato, ahora todos marxistas, ahora todos lipmanianos, ahora no, sino que la filosofía tiene que crear a cada momento sus propios andamiajes conceptuales, sus propios conceptos, en la medida que la realidad siempre está desbordando a la filosofía misma, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer momento, pero el siguiente es, pues, cómo hacer para que esto se generalice, ¿no? Por ejemplo, el primer librito de filosofía para niños, ese cayó en manos de la SEP y de las bibliotecas de aula, y hicieron no sé cuántos, creo que como 30,000 ejemplares o algo así. Entonces hay 35,000 ejemplares por ahí en el primer librito, el de la historia de las preguntas, ¿por qué, no? Pero sí, bueno, evidentemente pues, sería increíble que en todas las primarias y secundarias hubiera una materia de filosofía para niños. Para ello, el Observatorio Filosófico de México, Gabriel Vargas, que es una persona a la que yo quiero y respeto muchísimo, ha venido trabajando con un grupo de filósofos para niños, o sea, del gremio de aquí en México, entre los cuales yo estoy, y él está tratando de impulsar en la Cámara de Diputados justamente la aprobación de una ley para que se vuelva la propia filosofía para niños una asignatura en los programas de historia, ¿no? Perdón, en los programas educativos, lo cual sería maravilloso. Ahí, pues, ¿con quién nos topamos? Con la SEP, ¿no? Entonces, pues, la SEP es un monstruo que pues, imagínense, la burocracia, los nichos de poder, y, ¿no? Lo que hay en la SEP. Entonces, bueno, ahí la batalla se está dando, ¿no? Y también, pues, hay otra serie de tensiones al interior del gremio mismo de los filósofos para niños, en tanto
la determinación de qué es la filosofía para niños. Porque pues todos quieren llevar agua a su molino. ¿Sí me explicó? Unos quieren decir, no, la filosofía para niños es tal cosa, Lippmann. Otros, no, la filosofía para niños es tal cosa. ¿Sí me explico? Entonces ahí también hay tensiones, porque sí, ¿quién vamos a instalar la filosofía para niños a nivel nacional? Perfecto, pero ¿qué filosofía para niños? Entonces una que solo vamos a imprimir otra vez 200,000 millones de libros de Lippmann, o mejor nosotros construimos nuestros propios materiales en función de nuestras propias experiencias como filósofos para niños, no como estudiantes de la filosofía para niños para Lippmann, o qué vamos a retomar de Lippmann que no podemos prescindir porque realmente vale la pena. Entonces ahí hay unos debates, digamos que yo soy el ala anarquista de la filosofía para niños, ¿no? Yo soy el ala que busca que la filosofía para niños se renueve en su propia praxis, entonces que nosotros demos lugar a la creación de los propios materiales acorde a nuestras propias circunstancias, que demos lugar a la creación de los propios métodos de acuerdo a nuestras propias circunstancias, ¿no? Pero evidentemente, pues esto se da en un marco institucional. Entonces los marcos institucionales pues tienen otras necesidades, ¿no? Tienen necesidades de evaluaciones, de procesos formativos, de certificaciones, de etcétera, etcétera, que también tienen sus rendimientos operativos, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que mediar, ¿no? Hay que mediar entre la responsabilidad de no traicionar el espíritu libertario y creativo que yo creo que de suyo debe tener la filosofía para niños, y al mismo tiempo pues sí crear algunas figuras para que se solventen todos estos criterios relativos a la acreditación, a la certificación y a la posibilidad de decir quién da o no, quién da los cursos de filosofía para niños, ¿no? Yo por suerte no me gano la vida de la filosofía para niños, con la filosofía para niños, ¿no? Entonces eso me da un margen pues, de solo aportar, digamos, pues el producto de mis propias experiencias sin tener que comprometerme con ninguna perspectiva teórico-institucional. Ojalá hubiera filosofía para niños a nivel nacional, así como tenemos el canal de las estrellas, ¿no? Si todos estuviéramos haciendo filosofía para niños y los niños también estuvieran filosofando, entonces los filósofos para niños y los niños, pues podríamos constituirnos como pues un espacio por el cual la construcción de nuestro tejido social pues estuviese marcado, pues digamos, por sentimientos un poco más nobles, por un poco de formas de vida un poco menos indignas y quizá pues podremos tener un país un poquito menos deteriorado. Entonces, en ese sentido, yo saludo pues a todas las personas que están haciendo el esfuerzo, sobre todo el Observatorio Filosófico de México, a Gabriel Vargas y su equipo, que están haciendo el esfuerzo por instalar a la filosofía para niños, pues en el seno del sistema educativo mexicano. Gracias. Continuamos con Clau. Hola, Clau. Hola, ¿qué tal, José? Buenos días a todos. Fíjate que ahorita que estabas leyendo en tus libros los comentarios de tus chicos, bueno, de estos chicos que aportaron, veía tu rostro y de repente hice como esta química, ¿no? Porque yo también doy clases en el colegio de filosofía para niños, desde kinder hasta secundaria. Y muchas veces hago ese tipo de gestos o caras, expresiones, ¿no? De asombro. Totalmente, siempre te asombran sus comentarios.
Y ahora caigo en cuenta el por qué el título de este curso, ¿no? Que es cómo educar a los niños y a los adolescentes en casa durante la pandemia. Pues creo que el escucharles, el darles el poder de sus palabras, el poder expresarse, pues es parte fundamental de la educación. Qué triste, por una parte puedo decir que qué triste que este programa de filosofía, pues muchos papás no lo saben, no saben de qué trata o ni siquiera saben a veces que existe, ¿no? Pero o si saben que existe, pues no saben como muy bien cómo funciona todo esto. Pero creo que el escucha y el habla es un tesoro que tenemos que ir enseñándole a los propios chicos que tienen ese tesoro y que deberán de saber utilizarlo, pensar y reflexionar. Son creo que dos herramientas, no sé qué otra palabra buscar para que ellos puedan pues hacer uso de este gran tesoro que son sus pensamientos. He visto ahorita, también me metí en la página para ver estos libros y en lo que tú estabas hojeando uno, proyectando uno, yo también estaba checándolos y están sumamente interesantes. Fíjate que yo tomé el diplomado con Eugenio y esto que hablabas, Eugenio Echeverría, esto que hablabas sobre Lippmann y la metodología me hizo pensar y me hizo cuestionarme. Bien es cierto que tenemos una metodología, ¿no? Que los chicos hagan las preguntas, que votemos, etcétera, etcétera, y de ahí tener un diálogo filosófico. Pero me hiciste pensar en qué pasa si en algún momento yo rompo esa metodología. O sea, mi finalidad es que los chicos reflexionen, perdón, que piensen, que analicen. Al final creo que si se rompe esa metodología, pero se cumple el objetivo, entonces estás haciendo tu nueva metodología de la que tú estabas hablando, José. No sé si estés de acuerdo o bueno, ahorita me dirás tu observación respecto a esto. Y por otra parte, ahorita que comentaban sobre lo de implementar filosofía para niños en la SEP, yo estuve en esta reunión, no recuerdo cómo se llama, que se dio en marzo en la Cámara de Diputados. Tuve la suerte de escuchar, pero también, híjole, no sé cómo se vaya a escuchar mi comentario, pero no sé qué tan bueno sea que metan filosofía para niños en la currícula de SEP. ¿Se modificará algo? ¿Realmente se respetará lo que es filosofía para niños? ¿Os transformará, se transformará, pero inclinado a este monstruo del que acabas de hablar? No sé qué tan bueno sea o qué tan malo sea. Lo que creo que es bueno es que esperemos que se les den pues la oportunidad a cada niño, de expresar, de dar sus ideas. Al menos en el colegio donde trabajo, que tienen años con filosofía para niños, pues me puedo dar cuenta del gran resultado que tiene este programa con nuestros alumnos. ¿Qué opinas, José? ¿Qué me puedes decir? Gracias. Pues, mira, en relación a la cuestión del método, yo creo que pues sí es inevitable. Yo he trabajado con Tere de la Garza y con Eugenio Echeverría, los quiero mucho y seguramente ellos, si bien ellos justamente estudiaron directamente con Matthew Lipman y manejan a la perfección todo la batería conceptual en la que Matthew Lipman finca la filosofía para niños desde el punto de vista del pragmatismo. Yo creo que ellos evidentemente coincidirán contigo en que pues necesariamente hay que estar generando correcciones
a su propia implementación dependiendo de los contextos en los que éstas se desenvuelven, ¿no? Y que incluso hay que generar materiales nuevos para, pues, poder desenvolverla, ¿no? La filosofía para, para niños, ¿no? Entonces eso pues ya depende de la creatividad pues, del tallerista de quien siente el llamado para poder hacer la filosofía para niños, ¿no? Yo creo que la cuestión pues de mantener la dimensión vital de la filosofía para niños, ese es el reto, independientemente del emplazamiento conceptual o del enfoque teórico en el que se constituya, ¿no? Y pues sí, nos vamos acercando a las instituciones y las instituciones pues a veces esclerosan o anquilosan los propios saberes que en ellos se vehiculan, pero también las instituciones pues renuevan esos saberes, ¿no? Entonces, pues seguramente el día que la filosofía caiga en manos de la SEP, pues pasarán cosas buenas y cosas malas. A lo mejor ya después va a haber criterios de evaluación para los talleristas de filosofía para niños y entonces matamos a la filosofía para niños, pero pues también la filosofía para niños va a seguir viva y se va a transformar y van a aparecer nuevas cosas cuando entre a la SEP. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, pues a mí sí me gustaría que a nivel nacional pues hubiera una materia de filosofía para niños en las primarias, ¿no? Eso tal vez se constituiría como un espacio para que los propios profesores pues se puedan reapropiar también de su práctica docente desde otro lugar y pasarían cosas buenas y cosas malas, como ha sucedido con la propia filosofía a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, si la filosofía para niños gana espacio y el canal de las estrellas pierde espacio, pues yo creo que vamos ganando la batalla, ¿no? No sé, eso sería lo que yo podría compartir contigo al respecto. Gracias. Contamos con unos pequeños minutos ya para concluir. No sé si quiere dar alguna conclusión o alguna otra participación. Pues si quieren que alguien más participe. Ok, entonces les pediría que fueran muy breves, por favor, para que podamos asignar el mayor número de participaciones y que puedan aclarar sus dudas. Entonces, la siguiente sería Mabel, después María del Refugio y después el usuario de Hinsensei 965. Les pido, por favor, que sean muy breves para que puedan contestar y podamos seguir dando participaciones, por favor. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿a qué edad se inicia con la filosofía para los niños? Y sobre todo, ¿de qué manera se puede introducir? Porque normalmente algunos padres no sabemos cómo introducir esa filosofía. Gracias. Pues mira, yo creo que bueno, los niños siempre son filósofos, ¿no? A cada rato se sacan unas que uno se queda de a cuatro. Entonces yo creo que no tiene edad. Yo creo que la filosofía para niños, más bien la pregunta sería, ¿a qué edad podemos introducir a los padres a la filosofía para niños, no? Porque los padres somos los encargados de quitarle los niños a los niños porque les quitamos los filósofos. Entonces ya no dejamos que jueguen, no dejamos que pregunten, no dejamos más bien los enchufamos a la pantalla porque es la mejor de las niñeras. Y entonces acabamos con la infancia y acabamos con la filosofía. Yo creo que pues la filosofía para niños no tiene edad. Mientras preguntemos y mientras nos sorprendamos, pues podemos empezar ya a dibujar, a escribir, a cantar,
pues eso, a poblar el mundo con prácticas y con discursos que enriquecen en el mundo. Esa era mi respuesta. Gracias. Continuamos con refugio. Adelante, refugio. Bueno, continuamos con el usuario de Ijinsense, por favor. Hola, buenos días. Hola. Pues de antemano muchas felicidades por la labor que has hecho durante tantos años. Y mi pregunta es esta, ¿qué tanto se manipula la filosofía de los niños al darles talleres de filosofía? No sé, no soy muy proclive a pensar que sería una buena idea meterlo en una clase, por así decirlo, en la currícula de la SEP, porque bien ya señalaste que los niños son filósofos natos. Entonces, esa sería mi pregunta. Al tú o cualquier otra persona ir y dar un taller de filosofía y entonces plantearles preguntas específicas a los niños, ¿qué tanto influye en ellos para manipular o no, pues esa filosofía que tienen por naturaleza? Pues yo creo que al revés, ¿no? Más bien la idea es caminar con ellos de la mano para estimular justamente esta, eh, esta filosofía que ya en ellos está de manera innata, ¿no? Porque pues si no la estimulas, pues tal vez no crezca, o si no la estimulas, pues tal vez no se vea capturada por la televisión o por la pantalla o por el propio método educativo imperante, ¿no? Entonces, pues si vamos a cultivar la filosofía para niños es para generar cultura, ¿no? Y la cultura como cultivo de lo que está dado de manera innata, estas semillitas que están creciendo, pues no es algo dado, sino es algo que hay que construirlo, ¿no? Porque, pues si no, pues mejor tampoco los mandamos a la escuela, y si no, pues mejor tampoco que salgan de su casa. El chiste es darle, hacer que la semilla pueda crecer, y pues para eso hay que podarla, hay que regarla, hay que estimularla, hay que cultivarla. Entonces yo creo que la filosofía para niños es un espacio formativo, ¿no? No se trata de reprimir a los niños, sino al revés, ¿no? Se trata de brindarles un espacio para que ellos puedan dar fruto. Hay que ponerlos a dibujar, hay que ponerlos a escribir, hay que ponerlos a hablar. Eso no quiere decir que nosotros les impongamos lo que tienen que dibujar, lo que tienen que escribir, lo que tengan que hablar. Lo que se trata es generar un espacio en blanco para poderlo habitar de una manera creativa. Si no, no estaríamos aquí, vamos. Gracias, José. Pues por el tiempo serían todas las participaciones que podríamos asignar. No sé si guste concluir con algún comentario más. Pues gracias por la invitación.
Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias a todos y los esperamos la próxima sesión. Les recordamos que para todas las sesiones deben de registrarse para obtener su constancia. Un abrazo y les esperamos en la siguiente actividad. Adiós.